Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado, donde vamos a tener una participación y un invitado sumamente importante el día de hoy, como lo ha venido siendo durante distintos episodios de nuestro podcast. Hoy quien les habla, Carlos Vieira, estará acompañado nuevamente por Álvaro Goncalves, a quien de inmediato le doy la bienvenida para este episodio del día de hoy. Álvaro, bienvenido a este nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0. ¿Cómo estás? Un saludo, Carlos, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Qué grato placer estar el día de hoy tanto contigo como con este invitado, el segundo con experiencia dentro del campo como futbolista. Así que tenemos bastante historia de la cual podemos hablar. Así es, les recordamos que este episodio lo van a poder escuchar, ¿no?, a través de las distintas plataformas digitales: Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto YouTube. Igual los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Somos en Twitter @min y resultado FM, y en Instagram somos Minuto y Resultado FM. Ya lo decía Álvaro, otra de las personalidades importantes, ¿no?, que ha sido parte primordial dentro de la historia de nuestro fútbol venezolano. Y de inmediato, por supuesto, lo vamos a presentar, un invitado de lujo para nosotros el día de hoy. Hoy nos acompaña Edson Rodríguez, una de las caras más importantes de nuestro fútbol venezolano. Edson, bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, hermano, muchas gracias y contento y agradecido con ustedes por la invitación y hablar un rato de fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Así es, Edson. De entrada, preguntarte, porque evidentemente este proyecto, que hemos hecho nosotros es en torno, a toda esta situación también. Esta idea nació en torno a todo este contexto y estos tiempos difíciles, que estamos viviendo con el tema de la pandemia del coronavirus. Y de entrada te queríamos preguntar, ¿cómo los has estado viviendo? ¿Cómo está la situación en casa en estos días de cuarentena? ¿Cómo lo vive, Edson Rodríguez, en estos días de cuarentena que nos ha dado un giro y un cambio importante, en el ritmo de vida de todos nosotros? Sí, fue un cambio radical. Viviendo encerrado, que es lo más consciente que podemos hacer. He salido nada más lo necesario para ir a comprar algún alimento, algunas cosas para el bebé. Es lo único que he podido salir. Te confieso que para mí ha sido difícil porque me retiré en 2010 y igualito me he mantenido jugando. Parezco un niño de 10 años, juego en todos lados y me ha hecho falta. Estos días estuve a punto de salir a correr un rato porque me ha hecho falta jugar. No soy de salir a correr porque no me gusta, pero me gusta jugar. Pero la necesidad y el tiempo aquí encerrado me ha mantenido inquieto y lo que he hecho es algo aquí en la casa, pero muy poco porque el espacio no se compara a lo que uno disfruta dentro de una cancha. Edson, y no solamente extrañarás al fútbol, sino también una época dorada del mismo, ¿no? Porque formaste parte de ese histórico marítimo de Venezuela al que todos añoran y del que todo el mundo habla cuando tiene que mencionar el fútbol venezolano. Cuéntanos un poco cómo fue ese brinco de Edson al fútbol profesional. ¿Cuándo decidiste y cómo ingresaste al fútbol como jugador profesional? Sí, la historia mía es un poco extraña. Te digo extraña porque yo jugaba en el colegio La Salle de la Colina y hice toda mi carrera la estudié, mi estudio lo hice en el colegio desde pequeño hasta que me gradué y jugué de preinfantil hasta juvenil ahí en el colegio La Salle. En ese momento a mí me ofrecen una acción en el club, en la Casa Portuguesa de Maracay, no sé si conocen, para ir a jugar allá, porque allá hacían unos mundialitos interesantes donde cada club representaba un país. Por ejemplo, el Centro Ítalo o la Casa Italia de Maracay representaba a Italia, el Club Vasco representaba a España, y entonces sí hacían unos mundialitos interesantes. Y en aquellas épocas hacían mundialitos aquí en Venezuela que venían equipos importantes, equipos, por ejemplo, las categorías menores del Real Madrid, la del Napoli, la del Benfica, la del Oporto, y en esas venidas
vino el Oporto e hicimos un partido allá en Maracay, en la Casa Portuguesa, y un empresario me dice que si me gustaría ir a Portugal a hacer una prueba, pero no con el Oporto, sino con el Benfica. Yo le dije que sí, que me encantaría. Y bueno, ahí yo les dejé todos mis datos y ellos llamaron, me enviaron un pasaje para ir allá. Tuve un mes de prueba y ellos me dijeron que tenía que esperar, que ellos me mandaban la respuesta para ver si tenía que volver para allá. Yo me vengo otra vez a Venezuela y me mandan, en aquella época, por cartas, me mandan para decirme que tenía que estar allá el 1 de agosto del año 87 y me fui al Benfica. Recuerdo que estuve ya un tiempo en el segundo equipo del Benfica y por cuestiones de mi edad y de no haber vivido cosas del fútbol profesional aquí en Venezuela, me quise regresar. Tuve un tiempo casi un año, sí, tuve bastantes meses, pero no terminé la pasantía por allá y regreso a Venezuela por ser una persona, un muchacho inmaduro que no tuvo roce aquí en profesional, sino que había salido del colegio directo allá a Portugal. Cuando regreso aquí se presenta la oportunidad de jugar con el Marítimo. Mi papá tenía contactos con directivos del Marítimo y fui a entrenar con ellos. Estaba el profesor colombiano Bernal, que actualmente todavía dirige en Colombia. En 2 semanas me dijo que pasara por la oficina del equipo y ahí fue donde debuté con el Marítimo en el año 87, que para mí, que he vivido del fútbol desde el año 87 hasta ahora, creo que ha sido el equipo que ha demostrado ser el más solvente, respetando todos los clubes, ¿no? Pero creo que Marítimo era solvente en todos los sentidos. Era el equipo que podía llenar el Olímpico, jugáramos contra quien jugáramos, contra el primero de la tabla o contra el último. Marítimo llenaba el Olímpico, cosa que todavía actualmente no se ve. Se ve muchísimo el Caracas, que lleva mucha gente, Táchira lleva mucha gente, Mineros, pero no se ven los estadios llenos. Y Marítimo sí lo hacía en aquella época, ¿no? Una época donde el fútbol no es como ahora, donde no hay tanta publicidad, el Marítimo lo lograba hacer. Edson, bueno, preguntarte ya quizás de manera más profunda lo que fue para ti esa etapa, quizás de las más importantes en tu carrera como futbolista dentro del Marítimo, como lo decías, no, año 87, 7 temporadas estuviste ahí dentro del conjunto de Marítimo, pero cuéntanos un poco cómo fue el momento de tu debut como tal en la cancha con el conjunto de Marítimo, las experiencias que viviste, lo que te dejó en tu carrera, porque sin lugar a dudas creo que fue ese primer paso que terminó por encaminar lo que fue toda tu trayectoria como futbolista dentro de nuestro balompié. Sí, bueno, sí, se me olvidó contarte que yo debuto en Marítimo en un partido contra el Unión Lara en el Olímpico. Entré en el segundo tiempo, ese fue mi debut contra el Unión Lara. Ese partido, si no recuerdo, ganamos 2-0. Entré muy nervioso, estaba nervioso, no me fue mal para nada, pero sí estaba nerviosísimo por el debut y porque el Marítimo era casi que la selección de Venezuela. Ahí había jugadores consagrados. De hecho, yo siempre fui un jugador sumamente ofensivo, siempre jugué de mediocampista y el profesor Rafa Santana me transformó en lateral izquierdo y de ahí empecé a jugar lateral izquierdo. Jugué varios años de lateral izquierdo y llego a la selección de lateral izquierdo, cosa extraña, ¿no? Que nunca había sido un jugador defensivo, pero con las ganas que tenía y teniendo todos esos jugadores que eran consagrados. De ese momento jugaba Héctor Rivas, Pedro Acosta, Franco Rizzi, Simón López, Chita, que es más conocido, Saúl Maldonado, Nelson Carrero, jugadores que ya estaban con un recorrido ya en la selección de Venezuela. Bueno, la emoción y la gana que tenía, y yo dije, bueno, tengo que transformar para lateral izquierdo, y bueno, y así con las ganas que tenía llegué a la selección de Venezuela de lateral izquierdo. Gracias a Dios después, bueno, se me abrieron oportunidades para jugar en medio y seguir mi carrera como mediocampista. Edson, y entre tantos nombres que comentas, fuera del campo habían personas importantes. Uno que ya mencionaste, que es Rafa Santana, y
y también una persona que posiblemente no sea de los más conocidos, pero era Mario Pereira desde las oficinas, un tándem bastante importante en esa época gloriosa del Marítimo, previo a la desaparición. Dijiste algo clave, que era llenar el Olímpico. En un promedio de 3.000 a 4.000 asistentes al estadio, el Marítimo fácil metía 10.000, por no decir más. ¿Cuál crees que fue la clave a la que llegaron Mario Pereira y Rafa Santana para poder meterse en el corazón de un país que históricamente ha sido beisbolero y sobre todo en esa época donde el fútbol no era precisamente parte de la idiosincrasia del venezolano? Sí, bueno, Mario para mí terminó siendo como un papá. Mi papá lo conocía, eran amigos. Mario y mi papá eran muy amigos. Yo a Mario lo conocí cuando llegó al Marítimo y después terminó siendo un papá más ahí dentro del club. Mario era una persona muy inteligente, sabía manejar al grupo de fanáticos que teníamos, que lógicamente la mayoría casi todos eran portugueses, dueños de locales comerciales, y supieron hacer una cantidad de socios impresionante. Marítimo pasó a ser, no recuerdo la cantidad exactamente, pero eran socios que habían, pero de todos lados, habían hasta fuera de Caracas, habían socios que, por ejemplo, nos tocaba ir a jugar a Barinas y tenían entrada libre y otros beneficios dentro del estadio. Fueron muy inteligentes para promover y entusiasmar a la fanaticada portuguesa de aquí del país, y nos acompañaban muchísimo a donde fuéramos a jugar, nos acompañaban, y creo que eso fue una clave, que Mario era una persona muy inteligente en ese sentido, y bueno, y el profesor Rafa Santana inteligentísimo también a la hora de manejar los grupos, manejar los equipos. Yo creo que Rafa ha sido uno de los técnicos, claro, después de Chita, creo que Rafa ha sido uno de los que más ha ganado torneos aquí en Venezuela, un técnico ganador, lo demostró durante toda su carrera, y esa dupla junto con otros directivos que estuvieron con nosotros hicieron motivar a esa colonia portuguesa, porque hasta siempre había cualquier evento entre tiempo, hacían eventos con música folclórica portuguesa, o había un evento, siempre llamaron la atención para que el público se acercara partido tras partido. Edson, y bueno, no, continuando con el tema de tu trayectoria por el Marítimo, que sin lugar a dudas fue de lo más exitosa, ¿no? Una época en la que el Marítimo dominó en su totalidad nuestro fútbol venezolano, pero no, también hay que hablar sobre quizás lo poco que duró en el tiempo la institución, que ya para el año 1994, que fue de hecho el momento de tu salida del club, también empezarían los problemas, ¿no? Para la institución. Cuéntanos cómo fue para ti, ¿no? ese momento de salir del Marítimo, y que bueno, posteriormente ya con el tiempo también la institución terminaría por dejar de estar, ¿no?, dentro del fútbol venezolano, tomando en cuenta lo que significó, por bien todo lo que decías, y porque sin lugar a duda forma parte importantísima dentro de la historia del fútbol venezolano. Sí, exactamente. Bueno, de hecho mi salida de Marítimo es por eso, porque Marítimo, la federación declara que Marítimo no entra en el hexagonal final. Nosotros habíamos clasificado de primero, y la federación manda un comunicado que Marítimo no entra en el hexagonal final por no tener un estadio apto para una capacidad, no recuerdo exactamente cuántas personas, no sé si eran de 5.000, de 10.000 o de 15.000, no lo recuerdo. Y de ahí, hasta ahí llegó mi carrera. De hecho, ahí me quedaban todavía 2 años más con Marítimo. Pero ahí te culmina mi carrera con ellos, que recuerdo justamente como si hubiese sido ayer, que la tristeza, la cara de dolor de los jugadores, mis compañeros, por saber que iba a desaparecer un equipo solvente en todos los sentidos, ¿no? Tanto económicamente como a la hora de los premios que te prometían, los pagaban al día. Yo recuerdo, yo siendo tan joven, recuerdo que Héctor Rivera tenía hijos, Mon, Herbert Márquez, y las fiestas de diciembre, los regalos para los niños era una barbaridad, la cantidad de regalos y la calidad de los regalos. O sea, que todavía actualmente eso no se ve, y Marítimo lo hacía
yo recuerdo las cestas navideñas que nos daban. Yo tenía que llamar a mi casa que me ayudaran porque no podía cargarlas, pero así literalmente no podía, porque era un equipo que se dedicaba 100% a los jugadores y por eso tuvo tantos éxitos. De verdad que cuando se hacen las cosas bien, normalmente te va a salir, claro, hay excepciones que a veces no se te da, pero normalmente se te dan las cosas bien y lastimosamente perdimos a un equipo que hoy actualmente sería una potencia aquí en Venezuela, seguramente. Te confieso que ayer justamente estaba metido y estaba viendo por Facebook fotos y recuerdos del Marítimo. Y claro, yo en ese hexagonal, que el Marítimo no entra, recuerdo que los 6 equipos que clasificaron podían agarrar 3 refuerzos, como lo hace el béisbol actualmente, pueden agarrar refuerzos de otros equipos, los equipos eliminados. Y a mí me eligió Minerven. Minerven nos eligió a Chita, a Ruber Morán y mi persona. Y me tuve que ir a Puerto Ordaz a jugar ese hexagonal final representando a Minerven. De verdad que los recuerdos que tengo de ese equipo, el cariño del mundo, le agarré un cariño a la gente allá en Guayana. De verdad que aprovecho para agradecerlos. Si alguien por allá escucha esta entrevista, la pasé de lo mejor, nos recibieron como si fuéramos de allá, el cariño inmenso y bueno, estuvimos a punto de quedar campeones, terminamos subcampeones, justamente el último partido resbalamos, teníamos que ganar y empatamos 3-3 con Minero, ganando éramos campeones y resbalamos en la última jornada, pero recuerdos con Minerven todos gratos, ¿verdad? Que lo mejor, bueno, una de las cosas que me pudo pasar en el fútbol fue ir para allá a Puerto Ordaz a representar a Minerven. Sí, Edson, ¿no? También, bueno, preguntarte a más a profundidad lo que fue ese periplo para ti durante tu etapa en Minerven, ¿no? Otro de los equipos donde militaste en nuestro fútbol venezolano, que también formó parte, ¿no?, de tu trayectoria. ¿Qué significó para ti ese periplo que quizás fue corto, pero que también te dejó algún aprendizaje, ¿no? Sí, muchísimo. Ya compartí con jugadores que ya había estado en la selección. El caso de Exxon Tortolero, de Juan García, David McIntosh, por nombrar algunos. Ese equipo en Puerto Ordaz era una potencia, un equipazo, de verdad, jugadores, los importados espectaculares, teníamos importados argentinos, importados colombianos, jugadores de primer nivel. De hecho, en ese momento Minerven era mucho más que Minero. Minerven era una potencia, era muy difícil, no digo cuando yo jugaba con ellos, digo cuando íbamos Marítimo contra Minerven nos costaba muchísimo ganarle a Minerven. Minerven era una potencia, una época que estuvo Stalin también con ellos, estuvo Félix Hernández, y Minerven siempre fue uno de los equipos fuertes aquí en Venezuela. Lastimosamente desapareció, ahora está volviendo y que estaba por tercera, no sé si llegó a segunda, pero el cariño que le agarré a ese equipo, de verdad que agradecido, pero no te imaginas, mi carrera eso me ayudó muchísimo. Y ahí, bueno, logré también hacer, ya yo con Chita había jugado muchos años en el Marítimo, fuimos allá a Minerven, pero conocí a Ruber Morán y Ruber, de verdad, como persona espectacular. De hecho, hablé con Ruber hace 3 días, hablé con él en España. Que la vida nos cruzó ahí como refuerzo, tuvimos que compartir allá en Puerto Ordaz cosas que no nos imaginábamos porque no nos conocíamos y terminamos siendo como hermanos. La verdad que el fútbol te da cosas buenas y bueno, Ruber ha sido uno de esos casos que como persona yo creo que sí, como jugador es una estrella, como persona creo que es mejor todavía. Edson, y durante ese periplo en el Callao y afrontando un hexagonal final a punto de ser campeón, uno de los nombres que probablemente no salía de tu cabeza y de la cabeza del Chita era el de Laureano González, que si bien no es, digamos, en ese contexto el villano principal, sí era una de las personas que estaba a favor de que el Marítimo no estuviese en primera división porque consideraba que un club extranjero o de origen extranjero jugara en primera división. Y luego comenzaron a salir todos estos problemas que bueno, terminaron con lo del estadio y muchos otros. ¿Cuál crees tú, ya a modo de opinión, que fue el verdadero problema que hizo que todas estas trabas comenzaran a aparecer en el Marítimo? Y tú que formaste parte de esa historia, ¿cuál crees
que fue el detonante? ¿Fue Laureano? ¿Fue algún otro? ¿O qué fue lo que sinceramente pasó allí? Yo te voy a ser muy sincero. Yo, la verdad, en ese momento era muy joven y no me metí de lleno. De hecho, todavía comento que cuando era jugador era muy inocente y no me metía tanto en esos casos así de problemas entre federación y equipos. Sí escuché versiones, muchísimas. Sí también escuché muchísimo de que decían que Laureano no le gustaban los equipos de colonias, equipos de gente extranjera. Eso lo escuché. Yo a él no lo escuché nunca, lo escuché versiones de otras personas. Y la versión que la que me dieron, la más fuerte, era que Marítimo había mandado una carta solicitando para jugar en Guatire, que estábamos jugando en el Guido Blanco, y estaban poniéndole tribunas. Y Marítimo solicitó que si podíamos jugar el hexagonal en Guatire, y supuestamente le había enviado una carta de la federación diciendo que sí, que no había ningún problema. Y cuando termina el torneo, que va a empezar el hexagonal final, la federación dice que no, que Marítimo no tiene estadio apto para jugar y queda fuera del hexagonal. Eso es la versión que me quedé, fue la que me dejaron, y de ahí viene el problema. Yo la verdad, si te soy sincero, no sé si esa es la verdad. Sí he escuchado que dicen que a Laureano no le gustaban los equipos de colonia, pero nunca lo escuché de él, ¿no? Escuché versiones de todo el mundo y nunca me metí de lleno en ese problema, pero sí lamenté muchísimo en la salida de Marítimo. Pero si te soy sincero, nunca lo escuché, y para serte más sincero, con Laureano nunca, de mi parte, yo no tuve problemas con él, nunca. De hecho, cuando estuve en selecciones, fue una persona que me trató bastante bien. No hace mucho también tuvimos conversaciones y me ha tratado bien. No he sido tampoco de meterme en la federación, de hacer amistad por intereses con nadie. De hecho, yo creo que no me ha tocado dirigir capaz equipos más grandes porque no me gusta meterme por intereses en ningún lado. Me gusta ganarme las cosas que lleguen de acuerdo, que alguien, por ejemplo, estudiantes, yo no me acerqué nunca buscando algo, sino más bien un directivo casualidad me llamó y hablamos, y llegué a Estudiantes de Caracas, que es mi actual equipo ahorita, y no soy de ligarme con alguien para buscar un beneficio o buscar un fin. Pero la verdad no, la versión que tengo es esa es la versión que tengo, que Marítimo solicitó jugar en Guatire, le habían dicho que sí, y después ese requerimiento, al final la federación dijo que no tenía estadio y quedaba fuera del hexagonal final. Bien, Edson, bueno, preguntando, ¿no? Continuando en esta línea de lo que fue tu trayectoria como jugador, no solo estuviste también, aparte de Marítimo y Minerven, sino que también hiciste vida en el ya extinto también Deportivo Italia, ¿no? Preguntarte también ese paso por el club capitalino, que bueno, era de los importantes dentro de nuestro torneo venezolano antes de que también dejara de estar, pero que bueno, sin lugar a dudas también forma parte de la historia de nuestro fútbol venezolano. ¿Cómo fue para ti esa experiencia dentro de lo que fue el Deportivo Italia? Sí, cuando yo termino el hexagonal con Minerven, ellos me ofrecen quedarme, pero yo ya tenía conversaciones aquí en Caracas no sé si recuerdas a Reinaldo Restifo, era un jugador de mucho nivel, también tuvo partidos con la selección, y él me llama y me dice que el papá acaba de comprar el Deportivo Italia. Entonces yo le comento que tengo ofertas con Minerven, él tenía ofertas también con el Caracas, y entonces claro, él me dice, pero yo hablo con mi papá y arreglas aquí bien, y me vengo para Caracas con el dolor del mundo, porque de verdad que la pasantía por Minerven fue espectacular, y me vengo a Caracas y entonces arreglo con el Deportivo Italia, y el Deportivo Italia armó un equipo pero espectacular. Muchos jugadores que salieron de Marítimo fueron allá al Deportivo Italia, hicimos un papel espectacular. De hecho, clasificamos anteriormente se llamaba la Copa Conmebol, y lo que ahorita se llama la Copa Sudamericana. Nosotros clasificamos de tercero y participamos en la Copa Conmebol, pero no como el nombre del Deportivo Italia, porque después el siguiente año pasó a ser Deportivo Chacao. La gente del Parmalat había comprado el equipo
y pasó a ser Deportivo Chacao, pero la clasificación la logró fue el Deportivo Italia. Ese equipo que armamos, de verdad que es un equipo interesantísimo, muchos jugadores del recién desaparecido Marítimo, y se armó un grupo bastante bueno, y el equipo hasta lo último estuvimos batallando los primeros lugares. También fue un equipo que yo quedé enamorado. De hecho, también el Deportivo Chacao con Parmalat, esa es otra empresa que llegó, y bueno, de verdad que ayudó muchísimo a este fútbol. Lastimosamente, bueno, después desapareció, pero esa fue mi pasantía con el Deportivo Italia, un equipo interesantísimo, con jugadores que estaban ahí ya del Deportivo Italia, juntaron a otros que venían del Marítimo, y la verdad que hicimos un grupo bastante interesante. Edson, y justamente hablando de lo que ha sido tu trayectoria, sobre todo en equipos que se han hecho un hueco en la historia, no solamente es el Deportivo Italia y también el Marítimo, sino que pasaste por esos primeros años del Caracas, uno de los equipos más fuertes y pertenecientes a la historia del fútbol venezolano actualmente, y también en el Deportivo Galicia. Entonces, tu trayectoria siempre estuvo marcada en equipos interesantes. ¿Cómo fue ese ingreso al Caracas Fútbol Club en lo que era el inicio de un proyecto sólido actualmente? Sí, cuando yo estoy en el Deportivo Chacao, el gerente del Caracas Fútbol Club era Karim Asaf. Karim ha sido mi amigo durante tantos años, desde que éramos jóvenes, y Karim desde hace tiempo me ha hecho varias llamadas y me dijo, antes de terminar el torneo, me dice, y este año sí te vienes con nosotros, y venía un técnico yugoslavo, Vladimir Popovic, venía y me dijo, llega el profesor, yo le hablé de ti, entonces bueno, listo, vale. Y hablé con Karim, salí él, y en ese momento el Chacao pasó a ser Ital Chacao, no sé si recuerdan, pasó a ser de Deportivo Chacao a Ital Chacao. Fue una mezcla de Deportivo Italia con la gente de Parmalat, y ese año yo me voy para el Caracas Fútbol Club, donde también tuvimos, se llamaba la Copa Merconorte, tuvimos partidos interesantísimos, ahí tenemos un equipo pero de lujo, puedo nombrarte que estaba José Manuel Rey, Leo González, Héctor Vidoglio, Castelín, David Miranda, Reinaldo Restifo, Héctor Rivas, un equipo de verdad de ensueño. Hicimos una copa bastante buena, fuimos a Perú y le ganamos a la U de Perú 3-1 allá. Recuerdo ese partido inolvidable. Bueno, teníamos un equipo interesantísimo y fue una vivencia espectacular también. Mis cariños, Chita también estaba ahí. Chita, lastimosamente Chita se lesionó, y ahí es donde Chita empezó a agarrar el ritmo como técnico. Yo no sé si él lo ha declarado, pero ahí Chita, creo que Vladimir Popovic tuvo mucho que ver. Chita siempre se juntaba con el profe y copiaba y anotaba. Chita siempre fue un tipo interesado en esto, y ya desde ahí se veía las ganas que tenía. Con la lesión que tenía siempre estaba sentado ahí. De hecho, después le dieron la segunda del Caracas, se la dieron a Chita, y él empezó a dirigir ahí. Mientras tenía la lesión, él estaba dirigiendo la segunda división del Caracas. Y bueno, también fue una vivencia espectacular. Esa vivencia con el Caracas fue espectacular, porque tuvimos un equipo interesantísimo y logramos sacar victorias fuera del país en la Copa Merconorte. Edson, y dentro de tu trayectoria como jugador, ¿no? Hablábamos en un principio de lo que fue tus inicios con el Marítimo hasta esa salida en 1994, que al mismo tiempo supuso la desaparición del conjunto, de ese conjunto, ¿no? Que dominó por un buen periodo el fútbol venezolano, pero luego vino una segunda oportunidad de estar nuevamente ligado a ese nombre, no tal cual como lo conocíamos en su momento, pero volviste a tener como una segunda etapa en el Marítimo, ¿no? El Club Sport Marítimo se denomina en ese entonces. Para ti, ¿cómo fue esa sensación de sentir de que podías volver otra vez a una institución en la que viste una etapa dorada, una etapa muy bonita, que era en otro contexto, en otra situación, pero que en el fin y al cabo podías sentir esa sensación de que, bueno, podrías volver a repetir o estar cerca nuevamente, ¿no? De vivir lo que viviste en su momento con el Marítimo, ¿no? Sí, sabes que ese Marítimo nace de una idea del profesor Rafa Santana.
que él quería volver a sacar ese equipo, porque esos recuerdos y esas sensaciones que tuvimos con el Marítimo, creo que las llevamos todos los que participamos en esa institución. Y el profesor Rafa Santana se juntó con varios socios de aquella época, pero había muchos desanimados. O sea, fueron muy pocos los que dijeron que sí. No lograron conquistar todos esos socios y todos esos directivos que aportaban. Entonces, bueno, Rafa se juntó con unos directivos de épocas anteriores y lograron sacar el Marítimo. Se llamaba Marítimo Fútbol Club, que no podía llevar el mismo nombre. Y entonces armamos también un equipo interesantísimo. De hecho, en la apertura fuimos campeones. Y yo participé en esa apertura. Te digo que participé en esa apertura porque en el clausura me salió una propuesta espectacular con el Unión Lara, y solo jugué en la apertura con Marítimo porque me fui del clausura para Barquisimeto. Es una propuesta espectacular y fue otra vivencia, bueno, inolvidable la que tuve ya con Unión Lara. Pero como estamos hablando del tema del Marítimo, sí, buscamos la forma de volver a vivir esas cosas que pasaron tantos años atrás, pero no se logró netamente. De hecho, el equipo subió a primera división y se vendió. Ese equipo se vendió. Ya habíamos logrado la apertura, íbamos a ser campeones y lograron vender el equipo. No participó otra vez en primera edición, sino que se vendió, no recuerdo a quién le vendieron ese cupo. Todo este paso por primera división de forma histórica te permitió no solamente jugar con Rubén Morán o con Castellín, sino además que en tu último año como jugador activo pudiste enfrentar a Joseph Martínez en una final, en una etapa decisiva del campeonato, que perdieron en penales con el Atlético Venezuela, y además tu etapa final de jugador fue como técnico al mismo tiempo. Entonces, tras haber jugado con tantos delanteros históricos, ¿cómo hiciste para armar el partido, jugarlo e incluso llegar a penales, tomando en cuenta que estabas al frente del heredero de tantos nombres que antes hicieron vida contigo en el vestuario? Sí, eso fue, de verdad que son anécdotas que le quedarán para mis hijos, ¿no? Es una alegría poder haber vivido. Yo estaba buscando aquí en el país quienes han podido dirigir y jugar, y leí que solo Luis Mendoza, no sé si Richard Páez lo hizo, eran dos, yo creo que era el tercero, yo era el tercero. Creo que Richard Páez, Luis Mendoza fueron los únicos que pudieron jugar y dirigir, y para mí fue tan grato porque me tocó, nos estaba dirigiendo el profesor Ravel, María Ravel. En ese momento no estaba yendo bien y era un almirante, el dueño del Atlético de Venezuela, y llega un día al entrenamiento y dice que el profesor Ravel no sigue, que ya no va a continuar con el equipo. Siguió dándonos explicaciones, pero entonces uno de nosotros le pregunta que, bueno, está bien, pero ¿y quién va a ser el técnico? Y él dice, no, va a dirigir. Yo soy conocido como Mencho, no sé si lo saben. A mí me dicen Mencho de hace muchos años, él dice, no, Mencho va a dirigir. Entonces yo en son de broma le pregunto que si ya no quiere que siga jugando, y él está bien, si no quiere que siga jugando yo dirijo. Entonces él me dice, no, va a hacer las dos cosas. Ya, bueno, mejor. Y ahí pasé al lado del técnico, o sea, pasé a ser técnico, pero a la vez era el jugador. Lo disfruté muchísimo porque eran mis compañeros. Hubo varios que lo tomaron normal, pero muchísimos lo tomaron como que más respeto, y yo les decía que no, que seguimos siendo los mismos compañeros de equipo. Lo único que, bueno, yo me tocaba tomar decisiones, pero hasta ahí. Yo de hecho terminábamos a entrenar y en el camerino yo siempre fui un echador de broma, y igualito le echaba broma a ellos, y ellos algunos los tomaban con pena porque ya me veían como técnico. Entonces yo les decía, bueno, está bien, soy el técnico, pero también soy jugador, soy compañero de ustedes todavía. Muchas bromas le hice. De hecho llegamos al camerino, yo llegaba antes con la pizarra, iba a hacer la alineación y solo ponía mi nombre para que ellos llegaran con alegría, y les decía, bueno, ya hay uno, faltan 10, voy yo y 10 más. Entonces ellos se reían, gozaban, porque siempre busqué la forma de mantener el equipo en armonía. Estoy casi seguro, convencido de que los equipos por armonía, el equipo que te alegre, siempre te va a rendir más en la cancha. Y lo que me habla de ese Caracas que ganamos en penales, sí, nos tocó jugar con Jose, nos tocó jugar
con Ronald Vargas, todas esas fieras, todos esos fenómenos, todos esos ídolos de ahorita. Nos tocó ese Caracas cuando ellos eran jóvenes, Lobito Guerra, puras estrellas, se estaban empezando a formar y ganamos allá en Cocodrilo la final. Fue espectacular, ¿no? Eso fue para nosotros algo histórico, lo disfrutamos muchísimo. Nos costó muchísimo ganarle ese equipo, pues estuvimos perdiendo 1-0, empatamos 1-1 y fuimos a los penales, pero lo disfrutamos muchísimo la victoria. De verdad que el partido estaba para cualquiera de los dos, y ese equipo de ellos, siendo tan joven, parecía un equipo competitivo de primera división en cualquier país del mundo, porque tenía todos esos jugadores que estaban empezando a mostrar sus nombres, como tú lo dijiste, el de Joseph, el de Ronald, el de Lobito Guerra, por nombrar algunos, había muchísimos. Si mal no recuerdo, creo que estaba Rosales, creo que todavía estaba ahí también. O sea, un equipo, una barbaridad lo que jugaban esos muchachos desde jóvenes, y logramos disfrutarlo porque, bueno, se les ganó un equipo bueno, un equipo interesante que para muchos era el equipo a vencer en ese torneo. Edson, y esta pregunta no se nos puede escapar porque sin lugar a dudas también es importante, ¿no? Saber lo que fue esa etapa o ese momento que pasaste también en tu trayectoria durante con el Marítimo, que fue, ¿no? Como decía, ¿no? Uno de los equipos que más dominó dentro de nuestro fútbol venezolano. Eso significó también la oportunidad de participar en torneos internacionales, como es el caso de la Copa Libertadores, donde también pudiste jugar y ver minutos. Cuéntanos cómo fue para ti vivir la experiencia de jugar a nivel internacional y de representar, ¿no? De tratar de trasladar esa situación, ¿no? esa realidad que vive el Marítimo en el fútbol venezolano y tratar de, bueno, competir a nivel internacional, que sabemos que, bueno, para cualquier jugador este tipo de torneos y este tipo de competencias son una vitrina y también una oportunidad, ¿no? Para darle mayor crecimiento a su trayectoria como jugador. Sí, lógicamente Marítimo, por ser un equipo que gracias a Dios siempre fue entre los primeros lugares, nos abría las puertas a nosotros para participar en Copa Libertadores. Quedando campeón y subcampeón, siempre participábamos en Copa Libertadores y tuvimos suerte. Nos tocó anteriormente, la Copa Libertadores no era como ahora. Anteriormente se hacía sorteos y, por ejemplo, nos tocaba Bolivia y nos tocaba el campeón y subcampeón de Bolivia eliminarse contra el campeón y subcampeón de Venezuela. Y el siguiente año nos tocaba el de Colombia y nos tocaba jugar contra campeón y subcampeón de allá. Era campeón y subcampeón de un país contra campeón y subcampeón de otro. Es como ahora que hacen grupos de 4 equipos de diferentes países, sino que eran 2 campeones, campeón y subcampeón de cada país contra que el sorteo le tocara. Y a mí me tocó ir a Bolivia a jugar contra The Strongers y contra Bolívar. Esa copa el Marítimo hizo buena copa en ese momento. Hicimos una copa buenísima con los equipos colombianos. En ese momento hubo problemas en Colombia, mataron a un árbitro, suspendieron las canchas de Colombia y nos tocó jugar de visitante en Miami. Espectacular la gira en Miami. Tocó la América de Cali, el Nacional de Medellín. Después también nos tocó jugar contra Nacional también allá en Colombia, ya cuando había pasado el problema. Nos tocó también con los equipos brasileños, bastante fuerte la ida para allá. Hicimos buenos partidos aquí en Venezuela contra ellos, empatamos con Bahía aquí en el Brígido. En Brasil sí nos costó, allá ellos nos pasaron por encima en Brasil. Nos tocó aquí en Ecuador, también nos tocó el Barcelona de Guayaquil y el Emelec. El equipo ahí nos fue muy bien, tanto allá como aquí. Marítimo siempre fue un equipo que donde íbamos era muy respetado, que era muy conocido. De hecho, donde llegábamos conocían a muchos jugadores porque, gracias a Dios, con nosotros siempre vinieron importados reconocidos. De hecho, aquí con nosotros jugó Juan Ramón Carrasco, que dirigió no hace mucho a la selección uruguaya. Jugó con nosotros 2 años, un jugador reconocidísimo, conocido en Uruguay como uno de los mejores, comparado con Francesco, el icono grande de Uruguay. Vinieron colombianos importados muy buenos. Tuvimos suerte de contar con importados que anteriormente se podían traer, ¿no? Había más facilidades para traerlos. Marítimo se da el lujo de traer jugadores de primer nivel y eso nos ayudaba
lugares reconocidos donde íbamos a jugar, y eso siempre nos ayudó. Y bueno, como anécdota, cada vez que íbamos a jugar a cualquier estadio, yo creo que ya una hora antes ya no cabía más gente. En San Cristóbal, los clásicos como Marítimo Táchira, creo que actualmente todavía no se ve. Recuerdo que el partido era a las 4 de la tarde y nosotros llegamos a las 2, y te puedo jurar que ya no cabía más nadie, y había más gente afuera que adentro. O sea, era una barbaridad. En San Cristóbal, los clásicos Marítimo Táchira, nos tocó salir hasta de noche. Una vez nos tocó salir hasta las 12 de la noche porque ganamos allá y no nos dejaban salir, y cuando salíamos, bueno, nos reventaban el autobús. Allá el calor que viven los tachirenses y la vivencia de ellos, quieren a su equipo como lo más grande del país, pues, y eso está bien. Lastimosamente, cosa que no está bien es que, bueno, salir de ahí, el autobús lo reventaban con piedras, con palos, y era inevitable. Nos tocó salir, como te dije, a las 12 de la noche, porque esperando que todos se fueran para poder ir al hotel. La mayoría de las veces que íbamos a jugar allá, nos ponían miniteca. El hotel donde llegábamos nos ponían la miniteca, y una noche hasta me asusté porque estábamos durmiendo y hasta las puertas les golpeaban. Yo decía, no hace que se meta esta gente aquí, pero sí, no nos dejaban dormir. Son fanáticos, y así se vive en muchos países, y eso no es criticable, ¿no? Pero hay cosas que creo que pasó una vez con el Caracas, que quemaron el autobús. Ya eso no lo comparto, ni el romper un autobús que no pertenece a un equipo, porque son empresas que nos llevan y nos traen, no tienen culpa de esto. Pero bueno, esa es la vivencia que viví allá, y para mí es de la fanaticada más grande, la que ha tenido más éxitos en Venezuela siempre ha sido la de Táchira, y nunca pude jugar allá. Sí tuve propuestas, pero siempre Marítimo me amarró, y me hubiese gustado, ¿verdad? Que como dice venezolano, quedé como picado con ganas de jugar en San Cristóbal. Sí, así es, Edson. Vaya manera, ¿no? De cómo se vivió y se ha vivido, ¿no? Durante los últimos años también, lo que ha sido esa rivalidad clásica, histórica entre Caracas y Deportivo Táchira, y también que esas anécdotas, ¿no? Esas situaciones que has contado, sin lugar a dudas, no pueden pasar por alto, porque forman parte, ¿no? De esa nutrida e importante rivalidad en nuestro fútbol. Bien, Edson, vamos a abrir ahora el primer segmento, ¿no? De nuestro podcast, que lo denominamos Fútbol a un solo toque. Esto es sencillo, te explico cómo es el formato. Son preguntas tipo ping pong que te voy a realizar, un planteamiento, y tú me vas a responder de la forma más rápida posible y de la manera en que se te venga a la mente. Bien. Ok. Son 10 preguntas. Vamos a abrir con la primera, que es la siguiente. El mejor jugador que enfrentaste. Romario. ¿Qué clase de jugador, Dios mío? Tremenda manera de abrir, sí. Segunda pregunta. ¿Mejor partido que viviste? ¿Como jugador o...? Sí, como jugador. Vamos a ponértela como jugador. Sí, como jugador. Cuando hice el gol a Brasil, que lo eliminamos de la Olimpiada de Barcelona 92. Qué gran momento. Tercera pregunta. ¿Derrota o eliminación que más te haya dolido? Recuerdo poco. De la desaparición de Marítimo. Ese día fue muy triste. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Mejor jugador con el que has compartido? Edgar Márquez. Muy bien. ¿Mejor equipo venezolano en el que jugaste? Bueno. Marítimo. Ajá. ¿Mejor director técnico que tuviste? Rafa Santana. ¿El mejor jugador que has dirigido? El Mágico González. ¿El mejor jugador que viste en el fútbol venezolano? El Mágico González. ¿Gol que más disfrutaste como jugador? El que hice a Brasil. Bien. Y ya para cerrar este segmento, ¿gol que más te dolió como entrenador? El gol que nos hacen ahorita en el último juego contra Atlético Venezuela, que con los 3 puntos capaz nos daba para clasificar a primera división. Nos hicieron un gol terminando el partido. Me dolió muchísimo, porque es el que más reciente recuerdo. Capaz hubo otro que fue causó mucha tristeza, pero ese me pegó muchísimo porque estábamos siguiendo un partido
que estaba ganando el equipo que necesitamos que ganara. Hicieron un gol terminando Atlético de Venezuela. Muy bien, esto fue fútbol a un solo toque, totalmente bien y acertado, ¿no? Edson en sus respuestas, tocando a la pelota de primera. Pueden pasar los años, pero eso no se olvida. La técnica y el trato a la pelota no se olvida, Edson. Así es, siempre se mantiene. Así es, bueno, Álvaro, que ya, bueno, mi compañero va a abrir entonces, ¿no?, lo que va a ser este segundo bloque dentro de esta impecable tertulia que hemos tenido hoy con nuestro invitado Edson Rodríguez. Edson, comentabas una trayectoria de jugador en la que las cosas fueron atípicas, pero siempre terminaron bien. La manera en la que comenzaste tu trayectoria como profesional, jugar en el Marítimo, Unión Lara, Deportivo Italia, equipos que han sido históricos y a la postre han desaparecido, y no podía ser distinto a tu inicio como director técnico, jugando instancias importantes, siendo jugador al mismo tiempo. ¿Cómo se dio esa situación para que Edson se convirtiera en el jugador experimentado del equipo y al mismo tiempo en el director técnico? Bueno, yo creo que por la confianza que tuve con el Almirante. Yo venía de jugar en la apertura, y en esa apertura yo estaba jugando con el Centro Ítalo. Un cambio técnico y no... Bueno, hubo un problema en el Centro Ítalo a nivel de jugadores y el cuerpo técnico que estaba, salió el director técnico, yo lo defendí, y el siguiente técnico que llegó, bueno, a mí me borró y no quiso nada conmigo por defender al otro. Entonces yo pedí a la directiva del Centro Ítalo que me dejaran libre para la clausura, porque la gente de Atlético de Venezuela estaba interesado en que yo fuera a jugar allá. En ese momento el Ítalo estaba en primera división y el Atlético de Venezuela estaba en segunda. Me dejan libre en clausura, voy al Atlético y el presidente era el Almirante. Hicimos una buena amistad, gracias a Dios quedamos campeones de clausura y después logramos ganar ese partido que estábamos hablando de los penales contra Caracas. Hicimos una buena amistad con el Almirante, me agarró mucha confianza y de hecho siempre me invitaba a almorzar. Él vivía en Valencia, hasta me llamaba, me decía, voy a hacer una parrilla mañana, vente para acá. Yo viajaba para Valencia, ¿no? Y en esa amistad con el Almirante, él al final decidió que yo fuera el técnico del equipo y como jugador, porque él creyó mucho en mí. De verdad que estoy muy agradecido con él, aunque pasamos momentos terribles, te cuento. Tuvimos 5 meses sin cobrar, tuvimos que reunirnos para decidir si seguíamos o nos retirábamos. Yo le dije a ellos como técnico que la decisión que tomara la mayoría, yo me inclinaba para ese lado. Si la gente decidía, la mayoría, que no seguíamos, yo, bueno, listo, no seguimos. Si la mayoría decidía seguir y unos cuantos decían que no, respetaba las decisiones, pero me iba a inclinar con el grupo que decidiera, había mayoría. En ese momento la mayoría decidió seguir. 4 jugadores, 5 jugadores decidieron que no, se les respetó y no siguieron más. Nosotros terminamos hasta lo último por pelear el contrato que teníamos para llegar a la federación y decir, mira, nosotros cumplimos, aquí están, se nos den 5 meses. Y gracias a Dios que esta junta directiva nueva que tiene Atlético de Venezuela, de verdad, gracias a ellos, esa es la verdad, ellos fueron los que cancelaron la deuda, ellos compraron el equipo. Me llamaron y me dijeron que me iban a pagar. Les pedí que les cancelaran primero los jugadores para estar seguros que todos cobraran, y así lo hicieron. De verdad que esta junta directiva nueva del Atlético de Venezuela, lo que hay que aplaudir, porque fueron gente responsable. Ellos dijeron que eso lo cumplían y sí o sí, y así fue. Pagaron los 5 meses que se nos debía, y bueno, y por eso ese equipo, de verdad, yo siempre estoy pendiente de ellos, y un equipo que debería siempre pelear cosas buenas, porque directiva por lo menos con nosotros se comportó a la altura, y lo que he escuchado siempre, los jugadores de Atlético que he podido consultar con ellos, siempre han estado contentos. Sí, se han retrasado un poco, pero es normal, en el fútbol venezolano siempre los equipos se van a retrasar un poco, pero ellos se han comportado a la altura y a mi parte agradecido porque fueron las personas que nos cancelaron los 5 meses que no debían.
Bien hecho, bueno, dentro de tu etapa como director técnico, luego de haber salido o tenido esa etapa en Atlético Venezuela en tus inicios, tuviste un tiempo en el que no tuviste equipo hasta que para mediados de 2012 el Deportivo Petare, ¿no? Te ofrece una oportunidad en el equipo sub-20, en el que estuviste y dirigiste al conjunto de las inferiores del equipo parroquial. Y luego tuviste la oportunidad de también dirigir, ¿no?, al primer equipo del Deportivo Petare, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa etapa para ti en lo personal y cómo te ayudó, ¿no?, a enriquecer también tu trayectoria como director técnico. Sí, yo llego a ese equipo justamente también por una amistad inmensa con el señor Luis Fernández, que es amigo mío de muchos años. Él me dice que se metió en la junta directiva como presidente del Deportivo Petare, y yo le digo, bueno, buenísimo, yo me importa, yo agarro esa categoría sub-20 y nos fue bien, gracias a Dios, no ganamos campeonato, pero hicimos un torneo bastante bueno en la sub-20. Al final termina el torneo y ellos deciden y me nombran como técnico para el siguiente año de la primera edición. Armamos un equipo pero espectacular. Te puedo nombrar jugadores, estaba Armando Maita y Luis Belicea en Colombia, logramos contactarlo y nos los trajimos los dos. Estaba Iberdía, James Cabeza, Giroletti, tenemos un equipo pero interesantísimo. Péndola, el uruguayo. Entonces te cuento, bueno, para ser muy sincero, aquí yo soy muy frontal en este fútbol. Por eso te dije, no sé si recuerdas, que te dije que cuando me preguntaste lo de Laureano, yo cuando joven, como jugador, era muy inocente, no le paraba mucho a estas cosas. Ahora como técnico te enteras de cosas que para mí me da tristeza y dolor contar todo esto, pero empezaron gente, para no nombrar a nadie, a hacerme la vida imposible, hacer llamadas y mensajes. Te digo porque yo los vi los mensajes, además no, si los mensajes sí los vi, ofreciendo técnicos y para buscando mi salida, que si metían a alguien ahí, entonces los ayudaban. Y sí, qué bárbaro. Entonces, bueno, el presidente, siendo amigo mío, me dijo, mira esto. Y yo le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dice, no, bueno, vámonos, me dijo, vámonos y listo, dejamos al equipo, yo también me voy a ir. Y así fue, un partido en Barquisimeto, gracias a Dios ganamos allá 2-1 al Lara. Y yo llegué aquí a Caracas y me fui del equipo porque aquí se manejan muchas cosas que no deberían pasar, y mi etapa en el Petare no fue completa porque me tuve que ir por otras cosas. No estaba yendo bien, de verdad que el equipo era bastante bueno, pero bueno, decidimos irnos. Y era una segunda experiencia, otro trauma más, porque el Atlético Venezuela, aunque fue muy buena, pero con los 5 meses de deuda. Entonces una segunda etapa con trauma y ya estaba medio aburrido. Y bueno, nada, esta parte yo no la conocía, como jugador yo no me enteraba de todo esto. Y entonces, bueno, decidí alejarme otra vez un poco más y ahí quedó mi etapa con el Deportivo Petare. Sí, con 1000 agradecimientos para esta persona que nombré, Luis Fernández, que siempre me apoyó, el que me dijo todo lo que estaba pasando, y siempre fue una persona frontal. De la Junta Directiva del Deportivo Petare, agradecimiento total para Luis Fernández. Edson, todas tus experiencias, no solo como jugador, sino también como técnico, han tenido picos demasiado altos, para lo bueno y para lo malo. Y dentro de esos picos te toca vivir la experiencia de ser director técnico de un club que, si bien no es histórico en la primera división, sí forma parte de la historia del fútbol venezolano como institución, por su estadio, por las personas que han salido de allí y por diversas etapas que ha atravesado, como es la UCB. Pero además es una universidad, entonces no solamente era un equipo de fútbol, sino que tenías personas que llegaban ahí también con la meta de ser profesional fuera del campo. ¿Cómo fue esa experiencia de Edson en un ambiente totalmente nuevo y en una faceta dentro del fútbol en la que todavía estaba en sus inicios? Sí, bueno, y ahí también tuve más experiencia, pero deportivamente agradables. Ese equipo de la UCB era un equipo súper joven, de jugadores que nadie conocía,
y de la noche a la mañana pasó a ser un equipo a punto de subir a primera división. De verdad que en todo el año perdimos 2 partidos, nadie contaba con UCB y al final después llovían las entrevistas, llovían los comentarios hacia la UCB. Tuvimos, no te estoy exagerando, por un gol quedamos fuera de subir a primera división. Fue cuando subió JBL, nosotros con un gol menos quedamos fuera de subir a primera división. Lastimosamente, yo creo que la junta directiva de ese momento, que no es la actual, no es la misma que está ahorita, se equivocó al hacer los comentarios de los jugadores. Te digo que otra experiencia desagradable, porque después de hacer ese torneo, la UCB tiene 40 y tantos años sin estar en primera división y tuvimos a un gol de subir. Yo recibo una llamada de que era el presidente en ese momento del equipo. Me dice, pasa por la oficina. Y yo salgo de mi casa, le digo a mi esposa, bueno, seguro vamos a renovar el equipo, vamos a ver qué podemos hacer. Yo llego allá, me empiezan a hablar del equipo, me dicen que este va a seguir, este no. Yo empiezo a decirle, bueno, pues este estuvo lesionado, vamos a dejarlo, vamos a continuar con esto. Y dicen, bueno, ¿y te gusta este? Y vamos a traerme, sí, yo hablando, y tuvimos que decirle una hora y algo hablando. Y al final me dice, bueno, pero no contamos contigo. Entonces te puedes imaginar, yo le digo, ¿en serio? Y o sea, también que no cuentes conmigo, pero me hace estar aquí una hora y tanto para hablar de esto. Y me hace que no cuentes conmigo. Entonces, claro, de la molestia que tenía, yo le digo, ¿no te gustó la temporada que tuvimos? Sí, pero bueno, que salga así el fútbol. Yo, no, listo. Lo único que no entiendo cómo tienes aquí una hora y media. Y bueno, y otras cosas más que no puedo contarlas, pero nada agresividad, nada de eso, sino que conversaciones con ellos, y al final termino yéndome de UCB y otra experiencia desagradable. Y entonces, bueno, ya han sido 3, y yo dije, sí, no sigo más en el fútbol, no sigo más. Definitivamente esto se maneja de otra manera. No sé qué intereses hay por detrás. A veces estás pensado que no importa quién sea, con tal de tener algún beneficio. De verdad lo he pensado, como jugador nunca lo pensé, y siempre he sido frontal, siempre lo he dicho, y hacerles saber a ellos. Actualmente me los sigo jugando en contra y los saludo normal, porque no soy una persona rencorosa. Yo pienso que la gente actúa mal siempre, de alguna manera va a terminar mal. Y fue otra experiencia, porque después de tener esa temporada con un gol que no subimos a primera división, te puedes imaginar, llega a la primera reunión y te dicen que no cuenta contigo. De verdad que, bueno, otra experiencia triste, pero deportivamente agradable, ¿no? Por todo lo que hicimos, se convirtió en un equipo ganador, ganábamos en todos lados. Solamente Monaga, que ese Monaga era imbatible, donde estaba actualmente en la selección y estaba jugando en España, en Granada. Juega de 5 de Ángel Herrera. Ángel andaba volando en ese momento y Monagas tenía un equipazo. No tuvimos forma de ganarle a Monagas, fue el único equipo que nos pasó por encima. De hecho, fue el equipo que subió de primero, y después subió JBL con un gol más que nosotros. Esa fue mi experiencia con la UCB. Bien, Edson, y bueno, también esto te abrió la oportunidad de entrar en tu etapa con Estudiantes de Caracas, muy similar a la situación que viste con el Deportivo Petrán, en el sentido que arrancaste como técnico de la sub-20, con la que de hecho fuiste campeón. Creo que fue empezaste con buen pie, ¿no?, en la institución, hasta que luego saltaste al primer equipo, ¿no? Tu experiencia y lo que viviste dentro de esta oportunidad que te brindó Estudiantes de Caracas, y sobre todo porque, bueno, como sub-20 lograste ese importante logro, ¿no? Y ese torneo sub-20 también fue, creo que ha sido el más agradable de todos, porque era un equipo que faltaban 2 semanas y no teníamos jugadores. Eso fue algo extraño en el fútbol, que pasa, creo que una vez cada 100 años. Yo hasta me reúno con el gerente del equipo y le digo, mira, la sub-20 no tenemos jugadores, quedan 2 semanas. Entonces él me dice, bueno, va a llegar un lote de jugadores de Maracay y vienen a probar. Ahí vamos viendo y vamos armando lo que se pueda. Y de a poquito fueron llegando jugadores interesantes, y logramos armar ese equipo con jugadores muy buenos, pero muy buenos, que varios equipos no quisieron, y gracias a Dios llegaron aquí a la institución. Logramos armar un equipo sub-20 que empezamos a competir y a ganar, y terminamos perdiendo en semifinales en la apertura con La Guaira, y La Guaira queda campeón de la apertura, y nosotros perdimos por penales con La Guaira.
en semifinales. Cuando yo veo que La Guaira queda campeón, yo le digo a los jugadores, mira, La Guaira tiene un equipazo, pero en el mano a mano con nosotros estaba para cualquiera, porque nosotros le ganamos el partido de 1-0 y perdimos el segundo 1-0 y en penales perdimos. Entonces yo, si La Guaira quedó campeón, o sea, los del otro grupo, si no son más que La Guaira, tenemos mucho chance. Entonces, bueno, agarramos, hicimos una pretemporada interesante y el equipo empezó a ganar. Y donde íbamos ganaba, y justamente nos toca encontrarnos con La Guaira otra vez para jugar la final del Clausura, y quedamos campeón de Clausura con ese equipazo que tiene La Guaira. Le ganamos a Clausura y nos toca jugar la absoluta también con La Guaira, y le ganamos a La Guaira también la absoluta. Entonces la alegría fue inmensa. Te puedes imaginar un grupo que faltando semanas para arrancar el torneo no teníamos jugadores, a pasarse a ser campeones absolutos, y un torneo de nivel altísimo, porque ya en las últimas etapas los equipos que estaban, que los jugadores sub-20 estaban en primera edición, los bajaban para terminar de jugar. Por ejemplo, Puerto Cabello tenía jugadores hasta en la selección sub-20 y le pidieron a Domel que se los dejara jugar, y nos tocó jugar contra ese jugador. Ahora sí, que teníamos espacio y logramos ganarle, eliminar a Puerto Cabello, que fue uno de los equipos más fuertes, y equipos bien armados, capaz al principio no tanto, pero ya en las etapas finales los equipos bajaban a sus jugadores a la categoría sub-20, y nos tocó pasar con equipos espectaculares y logramos ser campeones. Eso fue un logro que de verdad para mí va a ser inolvidable, ese logro con la sub-20. Y después capaz, siendo también sincero, tenía una esperanza de que me tocara dirigir la primera edición de Estudiantes. Me tocó, pero yo siento que un poco tarde. Nunca ni lo dije en Estudiantes, ni lo voy a decir. Actualmente trabajo en Estudiantes, ni lo reclamé. Siempre estuve ahí con la frente en alto. Con la sub-20 estaba un técnico, trajeron a otro, después volvieron a traer a otro, y después me dieron el chance a mí. Siento que un poco tarde, ¿no? Yo respeto las decisiones de todos los dirigentes, pero nunca me quejé, siempre estuve ahí. Me tocó dirigir la reserva, esperando mi oportunidad. Me tocó, gracias a Dios, nos fue muy bien cuando agarramos el equipo en las últimas 8 jornadas. Fue espectacular, y bueno, ahorita me volvieron a dar la oportunidad, y ojalá esto se acabe pronto, por el bien del mundo, ¿no? Y bueno, con las ganas de pisar una cancha. La verdad que estoy ansioso y soy un fanático, y no solo fanático, para mí el fútbol es todo, ¿no? Tanto como técnico ahora y hasta como jugador ya cumplí 50 años en julio, y parece que tuviera 10 por la emoción cada vez que me dicen que tenemos juego mañana o esta noche. Lo disfruto al máximo, pero de verdad que si tengo más palabras de agradecimiento que otra cosa con Estudiantes. Necesito que decir, a mí me han tratado de las mil maravillas, que diga que me llegó un poco tarde la oportunidad, pero hay que saber respetar las decisiones de los directivos, y me llegó la oportunidad, pero de verdad que he tenido mucha más alegría que tristeza desde que llegué a Estudiantes. Edson, y ya para continuar con lo que ha sido la dinámica de la entrevista, vamos con una segunda actividad dentro de lo que ha sido tu trayectoria. Esta vez va a tener el nombre de balón dividido. En esta oportunidad se te van a colocar 10 situaciones, y en cada una de las situaciones vas a tener 2 opciones, y tienes que decantarte por una de ellas, la que tú prefieras. El contexto puede ser como futbolista, como entrenador, tú lo decides de esa manera. Perfecto. Ok. La primera, ¿Joseph o Salomón? Salomón. Muy bien. La segunda, ¿Marítimo o Estudiantes de Caracas? Marítimo. Bien. La tercera, ¿jugador o director técnico? Jugador. La cuarta, ¿Pelé o Maradona? Maradona. La quinta, ¿trabajo con balón o trabajo táctico? Trabajo con balón. La sexta, ¿Libertadores o eliminatorias mundialistas?
eliminatoria mundialista. La séptima, ¿Estadio Olímpico o Estadio Brígido Iriarte? El Olímpico. Octava, ¿fútbol antiguo o fútbol moderno? Sí, hay parte de las dos. Bueno, el moderno, pero hay mucho del antiguo. Muy bien. La novena, ¿Rafa Santana o Jesús Iglesias? Rafa Santana. Y la décima, ¿Franco Risi o Pedro Acosta? Pedro Acosta. Muy bien, Edson. Bueno, las 10 oportunidades, te quedaste con el balón y ganaste el choque. Carlos, ponderación en la jugada de balón dividido para Edson. No, impecable el trabajo de pelotas divididas. Ya al principio en el fútbol un solo toque lo hizo igual de bien, ahora vienen las pelotas divididas, 20 puntos hasta ahora, ¿no? 10 de 10 en cada una. Muy bien ahí, Exxon. Insisto, Gracias. pasan los años, pero el talento y la pelota, el trato a la pelota no se pierden. Bien, para continuar en esta gran conversación, esta gran charla que hemos tenido con nuestro invitado el día de hoy, Edson Rodríguez, sin lugar a dudas, preguntarte también, Edson, tu etapa en la selección nacional, porque creo que para cualquier jugador de fútbol representar a su país creo que es la cúspide, ¿no? Para cualquier atleta deportivo, en este caso, obviamente futbolista, creo que, bueno, representar a tu país es una de las cosas más bonitas que le puede ocurrir en la carrera a cualquier deportista. Cuéntanos para ti cómo fue, ¿no? Esa experiencia, cómo fue ese llamado a la selección, qué sentiste y qué viviste, ¿no? En esa etapa como vinotinto. Sí, eso no tiene nombre, ¿verdad? Que yo creo que no hay ni forma de explicarlo. A veces te escuchas el himno por televisión o por radio y listo, lo cantas o cambias la emisora o cambias el canal, pero cuando te lo ponen en un partido eso es inevitable. O sea, se te eriza la piel, te lo juro, y la presión, no son nervios, es presión de que sabes que estás entre 11 jugadores que están representando un país con tantas personas. O sea, que tú estás allá adentro representando un país y eso, o sea, para explicarlo es difícil, ¿sabes? Que lo quiera explicar, yo creo que no va a conseguir manera porque es la mejor forma de representar a tanta gente. Entonces es lo máximo estar en la selección. Ahí me tocó la primera vez en unos centroamericanos en México. De hecho, hicimos un papelazo allá, quedamos subcampeones, perdimos la final con México. Ganamos en ese momento, Costa Rica venía de jugar el Mundial en el 90 y trajo jugadores que habían jugado ese Mundial. Nosotros le ganamos a Costa Rica y ahí en semifinal, y después fuimos a jugar también. México nos lanzó a Toluca. La altura nos pegó muchísimo porque la altura, veníamos de jugar en Distrito Federal, nos enviaron a Toluca y nos pegó la altura. Lógicamente perdimos 2-0, pero un papel importantísimo donde Venezuela en el papel no debería aparecer donde llegamos. Y bueno, salimos orgullosísimos con el dolor de haber perdido la final, pero sabiendo el orgullo de una medalla de plata en esos centroamericanos allá en México en el año 90. Esa fue mi primera participación con la selección. De verdad que ahí fuimos con el profesor Rafa Santana y ahí ya se estaban empezando a formar también jugadores interesantes. El caso de Stanley Rivas, Tortolero, Gerson Díaz, Seferino Benpomo, Leonardo González, que también te dirige a la Unión Lara, jugadores muy buenos, Dolgueta, jugadores interesantísimos. Tuvimos una selección bastante buena y esa fue mi primera experiencia. Edson, además tu experiencia en la selección fue más que importante, fue muy sentimental y la importancia posiblemente sea personal, porque llegas de la mano del profe Santana, que ya había estado contigo a nivel de clubes, y en una etapa de la Vinotinto un poco complicada, porque los duelos de la selección no eran muy frecuentes en cuanto a amistosos, pero también tuviste la oportunidad de participar en aquella gira por España donde, siendo titular, consiguen la única victoria de esos 3 juegos.
y en una posición que siempre ha sido distinta y un poco complicada en la historia del fútbol, que es el lateral izquierdo, con nombres históricos en todos los países del mundo. ¿Cuál es la comparativa o el análisis que puedes hacer de esos primeros pasos de la selección en una etapa donde la profesionalización no era del todo algo que se relacionaba con el equipo, a esta selección que vemos hoy en día con figuras como las que tú nombrabas, como Yángel, que está jugando en España? Sí, bueno, yo te conté solamente mi debut, ¿no? Te doy un resumen así corto, aprovechando la pregunta. Después agarra la selección preolímpica, la agarra el profesor Piñarelli. Bueno, aprovecho lo que la pregunta que me haces. En México, cuando nos fuimos 3 meses antes para aclimatarnos, y el trato hacia nosotros fue terrible porque el hospedaje no era el ideal, la comida no era la ideal, íbamos a entrenar en metro, entre nosotros cargábamos los balones y los materiales, te puedes imaginar cómo la pasamos. Entonces preguntamos, ¿para qué si vamos a participar en un torneo, ¿por qué no venimos tanto tiempo si no hay el presupuesto? No había, o sea, nos movían de un lado a otro buscando hospedarnos. Fue de verdad que lo que hicimos fue tan mágico que la pasamos tan mal, güey. De hecho hubo padres de aquí de jugadores que empezaron a escribir y por prensa empezaron a criticar esa gira, porque de verdad que no la pasamos nada bien. De hecho, después de entrenamientos almorzábamos y después imaginamos un vasito de jugo nada más, que era mínimo los sitios, entonces teníamos que hidratarnos bien y no había más sino ese vasito de jugo. Cosas ilógicas. Fuimos a una casa de gente enferma, por ejemplo, gente que no tenía dónde vivir. Nos llegaron a meter unas casitas que ni cabían las maletas de nosotros. Fue algo triste la gira en México, y con todo eso el equipo cumplió. Digo todo esto porque no se compara nada a lo que está viviendo ahorita la Vinotinto. La Vinotinto ahora vive cosas espectaculares en todos los sentidos. Nosotros de ahí, bueno, terminamos siendo subcampeones, regresamos al país, participó en la selección preolímpica. La eliminatoria fue en Paraguay, con el profesor Piñarelli esta vez. El primer partido fue contra el anfitrión, fue contra Paraguay. No logramos ganar ni a Paraguay, ni a Colombia, ni a Perú, y nos tocó Brasil, que era el último partido de nosotros. Y Brasil ya la primera hora había jugado Colombia, Paraguay, habían empatado, y Colombia ya había asegurado el cupo a Barcelona 92, y Brasil ganándonos a nosotros era el segundo clasificado que iba para la Olimpiada. Y el día anterior Brasil en prensa declaran que ya tienen todo listo, tienen hospedaje listo en España, que ya van a enviar su gente para la comida, para la nutricionista, todo, o sea, declarando que ya nos ganaron, pues. Y el profesor Piñarelli, antes de empezar la charla, nos enseña el periódico y leen ahí, nos dice, leen de aquí, leen ahí, y salía en portada Brasil, ya tiene todo listo en España, declaró el técnico. Y bueno, te puedes imaginar cómo nos puso la adrenalina a millón, y justamente ese partido que yo te digo, que hago el gol hacia Brasil, y empezamos ganando 1-0. En el primer tiempo nos vamos a los camerinos 1-0 ganando Venezuela, y ya casi terminando el partido Brasil nos empata 1-1, y el partido termina así 1-1, y no les da a Brasil para clasificar, y Paraguay clasifica y viene en Paraguay el torneo. Te puedes imaginar, cuando jugó Paraguay-Colombia estaba full el estadio, termina el partido, clasifica Colombia, se fue todo el mundo. Cuando nosotros hacemos el gol a Brasil, se volvió a llenar el estadio, como si fuera Paraguay que estuviese jugando, digando que nosotros ganáramos o empatáramos, y los cánticos eran impresionantes, como si nosotros fuéramos Paraguay, pero le cambiaban, en vez de decir Paraguay, cantaban Venezuela. Y entonces eso nos motivó a nosotros muchísimo, logramos sacar el empate, y ese Brasil era de Cafú, de Roberto Carlos, de Aldair, de jugadores consagrados que después participan en el Mundial del 94, quedan campeones justamente. Nosotros logramos sacarlos, cosas que la gente joven capaz no lo sabe ahorita, pero nosotros sin mucho, porque no, los premios no eran nada, los viáticos no eran nada, era más cariño que otra cosa.
y logramos eliminar a Brasil, que es algo histórico para nosotros, ¿no? Para este país. Yo a veces le comento a mis jugadores, les digo, sí, pero ¿hace cuánto fue eso? Y yo, sí, está bien. Yo les digo, si ustedes supieran la calidad de jugadores que había en aquella época, si estuvieran ahorita jugando, estuviesen en equipos grandes tranquilamente. Había jugadores, el caso de Gerson Díaz, Gaby Miranda, Dani Rivas, Tortolero, Leo González, tranquilamente estuviesen jugando en el exterior por un nivel muy alto. De hecho, ese partido que le ganamos con Brasil en esa época era algo impensable y se logró. Bueno, después de ahí participé en la Copa América del 93, estuve en la eliminatoria de Estados Unidos 94, estuve en la eliminatoria de 90, fue en Italia 90, estuve en esa eliminatoria, en la del 94, en la del 98 de Francia, estuve hasta ahí llegué. Estuve en la Copa América del 93 en Ecuador, estuve en la Copa América del 95 en Uruguay también. Y esa gira de España, justamente ese último partido que ganamos, hasta ahí llega mi recorrido en la selección por un problema que nos dieron un permiso porque justamente en Tenerife eran los carnavales, ¿sabes que son famosos los carnavales allá en Tenerife? Y nos dieron un permiso hasta cierta hora y yo me fui con un compañero que, bueno, no voy a decir el nombre de él, se me desapareció y nosotros no llegamos a la hora. Eso nos trajo problemas a él y a mí. Él me dijo que podía declarar tranquilamente que la culpa era de él. Yo le dije que no lo iba a dejar morir. Y entonces ahí nos íbamos para la Copa América en Bolivia, 97. Y ahí, hasta ahí llegó nuestro recorrido porque como llegamos tarde, nos sacaron del grupo de jugadores. Yo podía haber estado tranquilamente, pero no. Hay muchos códigos y ética en el fútbol. Yo no iba a dejar morir a un compañero porque se desapareció y no llegamos a la hora mientras lo buscaba y no se nos dio y llegamos tarde y hasta ahí llegamos y perdimos esa convocatoria a la Copa América del 97. Pero hasta mi recorrido fue hasta ese partido justamente que ganamos allá en Tenerife, lastimosamente porque tenía muchas ganas de participar en la Copa América allá en Bolivia, pero bueno, por ese caso no se nos dio. Pero puedo decirte que tuve muchas satisfacciones, tuvimos partidos y jugamos contra jugadores que a nivel internacional súper famosos, logramos hacer partidos interesantes, una vez a Brasil allá en Brasil, Argentina también, a Uruguay aquí, en la Copa América del 93 empatamos con Uruguay, no sé si te recuerdas, estábamos poniendo 3-0 con Estados Unidos y terminamos empatando 3-3, tuvimos que quedar unos 2 días esperando un resultado para ver si clasificábamos a la siguiente ronda. Estoy hablando del 93, donde el fútbol todavía nadie pensaba que Venezuela iba a hacer algo. Este grupo de jugadores hizo bastante. Lo logramos soñar con 2 días más esperando un resultado, a ver si clasificábamos a la segunda fase. Verdad que, como te dije en principio porque me hiciste la pregunta, no hay forma de explicar lo que es estar en una selección de tu país. De verdad que es lo máximo. Sí, Edson, y me quiero quedar durante toda tu intervención y preguntarte, ¿no? Ya a nivel como jugador, ¿no? De cómo lo viste, el gol que le marcas a Brasil, ¿cómo lo sentiste? Y por todo lo que contaste, ¿no? Toda la situación y todo lo que significó después esa jugada, ese partido, ¿no? Que terminó por sacar a Brasil de esa posibilidad de clasificar a las Olimpiadas. Sí, es que actualmente ya está, no hace mucho, estaba viendo, pues, un compañero me pasó el video del gol, la jugada, y en ese momento, claro, cuando hago el gol, el momento es como que ¿qué está pasando? En el momento no lo creíamos. De hecho, no sé si recuerdas a Paulín para espumar, lo que hacía era llorar. Paulín se arrodilló, lloraba, y en pleno partido lloraba y quedaba corriendo y lloraba. O sea, la emoción era tanta que no lo creíamos, ¿no? En el momento no te lo crees. Yo te puedo decir que el gol fue en el minuto 34, más o menos, y en pleno partido pasaba al lado de cualquiera de nosotros y decía, dale, que no queda nada, vamos, que no queda nada, vamos, que no queda nada. Yo soñando, imaginándome que eliminamos a Brasil, me estaba imaginando desde el gol. Yo decía, bueno, si nosotros eliminamos a esta gente, se nos abren puertas por todos lados, y vamos, y ese vamos, y nosotros batallando. Fue un partido que me acuerdo como si hubiese sido ayer, y la emoción, todavía veo el video y la emoción es inexplicable. Parece mentira que pueden hacer, por ejemplo, yo
comento a mis primos, amigos, digo, estás haciendo un sorteo o una pregunta y dicen, ¿quién ha sido el único equipo en el mundo que ha eliminado a Brasil de un torneo internacional? Porque es la única vez que Brasil no ha ido a un torneo internacional. ¿Y quién va a responder que Venezuela? Yo digo que nadie va a responder que Venezuela, nadie se lo imagina. Entonces son cosas que la gente no lo sabe, no se recuerda, pero por lo menos tuvimos esa vivencia, lo que estuvimos ahí, lo que participamos, lo que sentimos esa emoción, eso siempre nos va a quedar para toda la vida. Edson, y hablando de emociones y de goles importantes, también está ese partido que comentabas, el Venezuela versus Estados Unidos 3-3, en el que formas parte, estabas como suplente, ingresaste al 45 en lugar de Filosa, y además un partido súper complicado por el marcador adverso, el contexto en el que se jugaba, un jugador menos por la expulsión de Stalin, y con todo y eso, pues a pesar de todos los obstáculos, se logra la gesta de empatar el partido y marcar historia. Incluso puede ser uno de esos puntos de transición en los que el venezolano comenzó a voltear a ver a su selección de fútbol. ¿Qué anécdota tienes por aquí guardada en lo más profundo de lo que es el terruño del futbolista que fue Edson, y sobre todo en el contexto vinotinto? Yo creo que ese ha sido uno de los partidos más emocionantes, y más habíamos jugado el primer partido contra Ecuador. Yo jugué ese primer partido completo. El profesor hizo cambios en el segundo partido contra Estados Unidos, hizo cambios. Mentira. Después jugamos contra Uruguay, exacto, y hizo cambios también contra Estados Unidos. Y yo estando en la banca, yo recuerdo que hablaba con el arquero suplente, que era Félix Olindano. Yo le decía, tengo unas ganas de entrar, le decía, es que el partido se ve 3-0, pero es que tenemos chance, y le decía, tengo unas ganas, y gracias a Dios que la primera pelota que yo agarro, no sé si recuerdas a Alexis Lala, alto de Estados Unidos, con una chiva, y justamente me vino a apretar, y yo no tenía forma de salir de él, sino haciéndole un túnel, un caño, y salió, y eso me dio mucha moral, y empezó a salir el partido clarito, hacemos el 3-1. De hecho, el segundo gol de ellos, el balón pega en el palo, no entra, pero en ese momento no había las cámaras que hay ahorita, no había VAR, no había nada, sino que el linier cantó gol. Claro, uno lo ve después de la repetición y te pasan clarito que no fue gol. Entonces ellos nos hacen el 2-0 sin haber entrado al balón. Nosotros hacemos el 3-1, el 3-2, y después el Pocho de Chenauzi cuando hace el 3-3, la emoción no era normal, esa era la celebración, pero siempre pensando en hacer el cuarto, porque te puedo jurar que 5 minutos más, lo que pasa es que hacemos el 3-3 ya terminando el partido. Si nos daban 5 minutos más, pero le hacíamos el cuarto seguro, estuvimos encima de Estados Unidos, o sea, fue una avalancha, le caímos encima a Estados Unidos, con 5 minutos más que nos dieran, sí seguro que le hacíamos el cuarto, y ese sí uno de los recuerdos más gratos con la selección, junto con el gol de Brasil. Qué grandes momentos, ¿no? Los vividos con la selección, Edson. Ya trasladarlo a un entorno más actual, o bueno, no digamos que tan actual, pero sí lo que tú como jugador viviste, o lo puedes responder también, o lo puedes saber responder, ¿no? Una vez que ya terminó tu etapa en la selección, que bien fue bastante recordada, histórica para ti y fructífera, y viviendo esos momentos, ¿no?, que ya nos contabas, cuéntanos cómo fue para ti, o qué opinas, o cómo sientes tú el hecho de que ustedes de algún modo fueron ese precedente que se fue formando y se fue labrando para que luego la selección venezolana pasara a ser lo que hoy en día es, ¿no? Y que realmente fuese tomada en cuenta no solo por la gente, ¿no?, sino todo lo que rodea al fútbol, desde medios de comunicación, como ya decía la propia hinchada, pero también hasta los propios jugadores, ¿no?, de ese sentimiento de lo que fue la selección, gracias a nombres como José Omar Pastoriza, y luego posteriormente con el profesor Richard Páez, donde se generó lo que todos conocemos como el boom vinotinto, ¿no? Pero cuéntanos para ti como jugador, y bueno, también desde un punto de vista como técnico, ¿no?, ¿cómo ha sido esa transformación, esa metamorfosis que se generó en la selección venezolana de fútbol, tomando en cuenta que ustedes fueron parte de eso, ¿no? De algún modo ustedes labraron ese camino. Claro, exactamente. Todos estos logros siempre fueron parte y sumaron para pensar en que sí se podía, porque capaz sin nada, bueno, con poquito se hicieron varias cosas, entonces todo eso iba sumando,
De hecho, actualmente cuando nos vemos, nos reunimos, los jugadores que estuvimos en aquella época siempre comentamos, porque todo el mundo lo comenta, ¿no? Lástima que no estemos viviendo esta época que estamos pasando estos muchachos ahorita. Uno siempre lo dice como lamento, pero sabes que aportaste algo para que esto pasara. Entonces siempre te queda la alegría de que fuiste partícipe de lo que está pasando ahorita en Venezuela, de que el fútbol ha cambiado, y lógicamente, como tú dices, y es obvio que desde Pastoriza y para mí el que más fuerza le doy es a Richard Páez. Cambiaron esto totalmente, fue un cambio radical. Creo que Richard fue de lo más fuerte para cambiar la mentalidad de los jugadores. Este fútbol cambió y lógicamente al salir los jugadores ya a Europa, ya el temor, te digo el temor porque te puedo garantizar que lo que había antes era temor, porque antes éramos admiradores, porque aquí todo comprabas prensa y abría la portada era un jugador brasileño y abría la primera página, entonces hablaban de un jugador argentino y la otra de un jugador uruguayo y ponían después un espacio pequeño. Marítimo ganó 2-0, un espacio que había que pasar los lentes para leerlo. Todas las revistas que compraba eran fotos de jugadores brasileños, argentinos, uruguayos. Entonces terminábamos siendo admiradores de ellos y teníamos mucho respeto por los rivales. Y eso cambió cuando los jugadores salen a Europa, que se dan cuenta que ya va, pero este no es mejor que yo, o este es igual que yo. O sea, no estoy diciendo que seamos mejores que ellos, pero somos iguales. Aquí se equivoca igual que yo. Y también yo le pego así y él no le pega así. Entonces, todo ese crecimiento empezó a cambiar el fútbol venezolano, pero te aseguro que lo que nos pasaba más a nosotros, lo que más nos pegaba era el respeto que le teníamos a los rivales. Porque dejábamos hacer cosas que sabíamos por respetarlos, por cultura. Creo que la cultura y el cambio radical que hubo aquí, la publicidad, que nos hicieron valorar, saber que hay jugadores de primer nivel como lo hay en Brasil, como lo hay en Argentina o en Bolivia, y entonces ya esto ha cambiado radicalmente, pero básicamente nosotros el punto débil era eso, que veíamos, por ejemplo, a Bebeto, a Romario, a Simeone, a Francescoli, y ya los veíamos como ídolos, y no es así, son estrellas, son fenómenos, pero aquí también lo veían y lo hay. Entonces ya nos dimos cuenta que aquí también tenemos a Sotelo y tenemos a Salomón y tenemos a Yangel y tenemos estrellas también aquí en Venezuela y estoy seguro que de a poquito esto va a cambiar y dentro de poco nos va a tocar a nosotros, sabiendo que las eliminatorias más difíciles del mundo son las de nosotros. Porque si para acá viene Portugal y viene Noruega y viene Dinamarca y viene Suecia y Escocia, para ir a un mundial le va a costar. Yo sé que aquí le va a costar porque para eliminar a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, van a tener que pasar trabajo. Entonces nosotros tenemos las eliminatorias más difíciles y la gente lo que hace, bueno, lo hacían más anteriormente, lo que hacían era criticar. No se dan cuenta que tenemos la eliminatoria más difícil y es fácil criticar que opinar, porque aquí eso era otra. Aquí éramos fanáticos de los equipos rivales como si nos fuéramos venezolanos. Entonces ya esa cultura también cambió, gracias a Dios, y eso nos ha hecho crecer y nos va a hacer crecer mucho más. Edson, y esta generación de estrellas que tú comentas, tanto la que viviste como la que tenemos ahora, es parecida a aquella generación que se volvió a encontrar para despedir a Richie en aquel partido del reencuentro de historias o de históricos del Marítimo. Históricos que contaba Cochito San Vicente y fue técnico de la selección. Un equipo portugués como el técnico de ahora en la selección. Indirectamente siempre has estado ligado. ¿Te gustaría en algún momento en tu trayectoria como técnico formar parte de esa Vinotinto a la que ahora todo el mundo ve con admiración y con orgullo y emular lo que varios de tus maestros y también compañeros han logrado? Sí, lógicamente. Y te comento, mi papá es portugués, tengo sangre portuguesa también. Lógicamente, a mí me gustaría estar en una sub-15, una sub-17, una sub-20, empezar de abajo y lógicamente si me toca a mí que me diría el profe que acaba de llegar a la selección, mira, usted estaba conmigo asistente, encantadísimo. Yo mientras esté en la selección de Venezuela, donde sea,
y como sea, siempre voy a estar encantado. No hay nada como estar ahí, como ponerse esa camisa, ponérsela de cualquier manera, porque cuando hace un gol, llámese como se llama el jugador, te aseguro que el utilero lo disfruta igualito que el médico, que el jugador, que el fisioterapeuta, el preparador físico. O sea, esa emoción es indescriptible, y como uno se ponga la camisa de la selección, y más como apoyando un cuerpo técnico o siendo técnico de una categoría menor, la emoción es, bueno, difícil de contar. Y Edson, bueno, sin lugar a dudas, es pertinente, ¿no? Ya que Álvaro abrió con el tema de la designación o el tema del nuevo cuerpo técnico de la selección. Tu opinión sobre esa designación, ¿no?, de José Peseiro como el técnico de la selección venezolana, la manera en cómo llegó, ¿no? Todo lo que rodeó a la designación de José Peseiro, pero desde tu punto de vista como técnico, ¿no? Que también puedes tener una idea o una perspectiva de lo que puede pasar, más allá de que no hemos visto, ¿no?, todavía a la selección del profesor Peseiro en acción, pero ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo puedes dilucidar lo que pudiera ser el futuro de Peseiro en la selección, tomando en cuenta que, bueno, es sabido y el propio técnico lo admitió de no tener un conocimiento tan profundo del fútbol venezolano, del fútbol sudamericano en sí, pero bueno, también el tema como tal de nuestro fútbol? Sí, yo no lo conozco, la verdad, pero lo que sí estoy seguro es que viene de un recorrido muchísimo más amplio y con más conocimiento que los que estamos aquí, sí, lógicamente, apartando al profesor Richard Páez, apartando a Chita, que están a ese nivel. Creo que una persona que con el currículo que tiene ha vivido cosas interesantes, ha estado en equipos interesantes, ha estado en equipos grandes, Porto, ha sido asistente, creo que de portugués, de Mourinho. De Real Madrid de Queiroz, sí. Exactamente. Entonces eso no es gratis. Yo no, para mí ningún técnico es malo. Es fácil decir a alguien que llegó de último si es malo, y después cuando queda campeón es bueno. O sea, para mí ningún técnico ni es malo ni es bueno. Creo que son muchas circunstancias para ganar un torneo, un campeonato, un partido. Influyen muchas cosas, no el técnico que sea bueno o sea malo va a ganar. Estoy seguro, por ejemplo, siempre lo comento, no me gusta hablar mucho de los técnicos de afuera, pero los técnicos ganadores, como el caso de Guardiola va a dirigir al Granada y no creo que haya que quedar campeón, y el técnico de Granada va a dirigir al Barcelona y va a tener más posibilidades de quedar campeón. Entonces no quiere decir que Guardiola sea malo y el técnico de Granada sea bueno. Son muchas cosas que influyen en el fútbol, pero yo creo que el profe que viene tiene todo el currículo necesario para ayudarnos. No es que viene un paracaidista, viene alguien que no sabe, lógicamente no sabe del fútbol venezolano, pero estoy seguro que ya está buscando a alguien que colabore con él, que lo apoye en eso, y después él se encargará de los trabajos y de la manera que quiera jugar. Pero el currículo que trae para nosotros es espectacular. Muchos critican que había que traer a alguien que haya estado en un mundial. Sí, lógicamente sería mejor, claro que sí, pero no está viniendo un paracaidista, está viniendo alguien que ha tenido recorrido y ha estado en equipos interesantes y equipos grandes en Europa. Edson, y comentabas que incluso pues te pondrías a las órdenes de este nuevo proceso en la Vinotinto, y precisamente una de las directrices que se han conocido dentro de lo que será el trabajo de Peseiro es que parte de su cuerpo técnico tendrá personas involucradas al fútbol venezolano. Y si hablamos de tu nombre, estamos hablando de una persona que jugó en una época histórica, en equipos históricos, y tiene demasiada, digamos, conocimiento y experiencia en lo que es el fútbol nacional y cómo ha ido cambiando. ¿Te gustaría recibir ese llamado? ¿Qué crees que podrías aportar en la selección de Peseiro de cara a las eliminatorias de Qatar 2022? Sí, a mí me encantaría muchísimo. Y es como tú dices, por eso cuando me hicieron la pregunta de fútbol antiguo y fútbol moderno, yo me quedé con una pausa porque
claro, yo debuté en los años 1987 y me retiré en el 2010. Pude compartir las dos cosas y las dos cosas tienen sus cosas buenas. Lógicamente, en el 87 hacíamos muchas cosas erradas, pero también había muchas cosas que aprendes de técnicos que te pueden ayudar a decidir un partido ahorita a esta altura en el 2020. Entonces, yo podría ayudarlo y apoyarlo muchísimo en eso, por el recorrido que he tenido aquí en Venezuela, capaz en llevarle información de que un sistema puede, este jugador nos conviene más que el otro por tal característica, porque este va mejor en la pelota aérea, porque este es más rápido, porque este es más habilidoso, podría ayudarlo muchísimo en ese sentido, porque lógicamente el sistema y la forma de jugar la él, junto con el cuerpo técnico que venga, pero en este sentido, para ayudarlo con los jugadores venezolanos, lógicamente los conozco a todos y podría ayudarlo muchísimo y encantado de ayudarlo. Para mí sería un orgullo estar ahí otra vez digo, en la selección, antes como jugador y ahora como cuerpo técnico. Edson, preguntarte también en cuanto a la situación de la selección, bien que hablamos de Peseiro como su designación, pero esto vino a raíz de la salida, ¿no?, del profesor Rafael Dudamel. ¿Cómo viste, ¿no?, su periplo con la selección, su llegada y luego, bueno, su posterior salida, que quizás no fue la mejor, ¿no?, la manera en cómo Rafael Dudamel sale del entorno de la selección venezolana y bueno, luego su paso por el Atlético Minero, que tampoco fue el mejor, pero tu opinión, ¿no?, tu análisis sobre lo que fue esa etapa de Rafael Dudamel, que sin duda, bueno, también hay que tomarla en cuenta en lo que ha sido toda esta trayectoria de la selección en los últimos años. Sí, bueno, yo a Rafa lo conozco muy bien, fui un compañero, no en equipo, pero sí en casi todas las selecciones, fui un compañero. Es una persona súper inteligente. Creo que el torneo que hizo con la Sub-20 al quedar su campeón demostró muchísimo lo que puede hacer con una selección. No le critico la forma de salir, porque verdad que no hay que estar allá adentro, hay que estar en el día a día con los jugadores, saber qué pasa, cuál es el problema real, porque pueden haber versiones de una cosa, de otra, y la verdad la saben los que están allá adentro, viviendo día a día. Muchas veces uno critica, también me ha pasado, no en forma de crítica, pero capaz digo, no era mejor poner a este en vez de este, pero el que está ahí día a día, el que está entrenamiento tras entrenamiento, porque a uno le pasa como técnico, porque tienes una alineación pendiente, y en la semana ve un jugador que tú dices, bueno, pues este se destapó y este está pidiendo para jugar, y haces un cambio que no tenías en mente, pero no lo sabe la gente que está afuera, no lo sabe, la gente que lo está viendo por televisión no lo sabe. Entonces el día a día siempre te va cambiando ideas, y siento que él es una persona súper inteligente y que sabe manejar los grupos. Digo que sabe manejar los grupos porque siento que, y la forma como los jugadores lo trataban y lo querían, siento que había un contacto bastante interesante entre él con los jugadores, y yo soy un creyente 100% de que mientras haya una conexión de buena vibra entre el cuerpo técnico y jugadores, el equipo va a rendir 100%. Aunque ahorita, claro, estamos hablando cuando él sale del equipo brasilero, que no salió de la mejor manera, lastimosamente tuvo muy poco tiempo, y el presidente declara que trataba como si fuera un ejército. O sea, está contradiciendo todo lo que yo estoy diciendo, y eso me extraña, porque yo siento que el fuerte de él era ese, el trato hacia los jugadores, y el presidente de allá de Brasil, del equipo brasileño, sale declarando que parecía un ejército ese equipo. Entonces, no sé qué decir, porque capaz hubo problemas y uno no lo sabe. El día a día en los equipos son complicados y nada más los que están ahí saben lo que está pasando. Y es fácil ver por televisión y criticar y no saber en realidad por qué hubo ese cambio, por qué metió uno y por qué metió el otro. Lógicamente, siempre los técnicos nos vamos a equivocar, sí, segurísimo. No es fácil de hacer, ni menos una selección, poner a los 11 ideales, porque a lo mejor te equivocas, ¿sí? Hasta en un equipo tú puedes hacer una alineación y dejaste a alguien por fuera que a lo mejor tiene que estar. Esto va a pasar en todas partes del mundo, pero uno siempre busca lo mejor. Normalmente cuando pasa eso a nivel colegial, que los papás se quejan o van a criticar, a mí me tocó pasar eso también cuando estaba en clubes y en colegios, y decía, ¿verdad te crees que yo puedo ser tan tonto de
de que si su hijo está mejor que aquel, yo voy a poner por delante a uno que yo crea que está peor. Uno siempre va a poner al que cree que está mejor, y en cualquier parte del mundo va a ser así. La única forma es que esté lesionado, que tenga molestias, pero uno siempre va a poner a los 11 que crea que están bien. Y bueno, y las decisiones que él tomó se respetan, y lógicamente cuando se dan, siempre el técnico queda como fenómeno, y cuando no, aparecen las críticas. Y aquí, de verdad que mayormente son más las críticas que hay hacia los técnicos que otra cosa. Este país es un nivel de competencia, o sea, es más fácil hablar mal de un técnico que hablar bien, porque hay mucha competencia. Digo porque, y esto lo sé desde que empecé con esto, porque cuando era joven y jugador no me enteraba nada de esto, pero ahorita veo mucha envidia, o sea, cualquier barbaridad pasa con tal de destruir a alguien buscando un puesto. Entonces yo no lo puedo criticar. A lo mejor hizo algunas cosas malas, no lo sé. Solo sé que hay que estar ahí día a día para poder criticarlo y saber qué es lo que está pasando. Edson, y entre esas situaciones difíciles, te tocó ser jugador y técnico al mismo tiempo en un instante en el que hasta por broma colocaba solamente tu nombre, pero hoy en día eres técnico y también está tu hijo en el equipo. ¿Se te puede presentar alguna situación difícil dentro de lo que es tomar alguna decisión en algún punto? ¿Cómo es el trabajo de papá y director técnico al mismo tiempo de Edson Rodríguez en Estudiantes de Caracas? Bueno, ese no es fácil, este tema es complicadísimo. A mí me tocó con él, cuando fuimos campeones con la Sub-20, él venía a jugar con Metropolitano y tuvo pocas oportunidades allá. Jugó, pero no jugó constantemente, no fue un titular indiscutible. Cuando llegó conmigo, por confianza con él, yo le dije, bueno, tú sabes que el que más voy a vigilar es a ti, por ser mi hijo, porque sé la vida que llevas, y le dije, si te dedicas a esto de lleno, te va a ir bien, y mientras estés bien vas a jugar, y si hay otro por encima de ti, no vas a jugar. O sea, aquí yo soy tu papá, pero en la cancha eres un jugador más. Y en principio en la pretemporada, los partidos de pretemporada, él era un jugador suplente. Yo lo tenía en la banca, de a poquito le fui dando oportunidades, se ganó el puesto y terminó siendo, la verdad, siendo uno de los mejores en ese torneo de la Sub-20. Lo que más aportó, de lo que mejor le fue a él. Y por eso me quedo con él en el equipo ahorita que estamos en Estudiantes. De hecho, hicimos un solo partido con Estudiantes por este problema y él no lo convoqué. El que está en la posición de él, el lateral derecho, está muy por encima de él, y no porque sea mi hijo ni lo voy a convocar, pero no lo voy a poner titular, y después si no está para convocarlo no lo convoco. De hecho no lo convoqué. Siempre lo veo con ojos de jugador, puedo verlo de otra manera, porque si no soy una persona honesta, primero conmigo mismo y después con la institución que estoy trabajando. Pero no es fácil manejarlo, porque si me toca ponerlo, muchas personas van a comentar cualquier cosa, y si no ganas, peor, porque vienen los comentarios destructivos. Pero bueno, hay que saber aguantar eso. Pero yo sí lo manejo de esa manera, no lo pongo porque sea mi hijo, ni lo convoco porque sea mi hijo, sino cuando lo vea bien o que esté por encima del que está en su posición, ahí jugará. Si no, de verdad no lo voy a poner. Bien, Edson, ya para ir, ¿no?, cerrando este episodio de nuestro podcast de Minuto y Resultado 2.0, vamos a abrir ya con el último segmento, ¿no?, de esta edición. Lo hemos catalogado como definición frente al arco. Acá te tienes que vestir del mejor Rafael Castellín o del mejor delantero posible, ¿no?, para tratar de meter la pelota en estas 10 preguntas que te voy a hacer. La dinámica es sencilla. Yo te voy a dar una palabra y tú me vas a responder o contestar de la manera en que tu mente te responda, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo un estadio, tú me puedes responder el de la UCB, el Olímpico de la UCB, el Estadio Virgilio Iriarte o cualquier otro que se te ocurra. ¿Está bien? Ok. Vale, vamos entonces con la primera pregunta. Marítimo. Campeón. Fútbol venezolano. El más querido para mí. Rafa Santana. El que más tengo que agradecerle en mi carrera como jugador. Vino tinto.
Lo máximo. Atlético Venezuela. Agradecimiento. Franco Rizzi. Compañero de equipo. Estudiantes de Caracas. Institución valiosa. Director técnico. Rafa Santana. Qatar 2022. Veremos a Venezuela. Y la última pregunta de este segmento de definición frente al arco, Edson Rodríguez. Esa es la última pregunta. Gol por un Sí. costado suavecito, sin darle muy duro. Muy bien, muy bien, Edson Rodríguez. En esa respuesta se vistió el mejor delantero y bueno, de verdad que estuvo en los 3 segmentos perfecto, 10 de 10. Otra vez, o sea, perfecto hoy, efectividad total, Edson. Gracias. Y como tú dijiste, como Castelo, el mejor. Así es, el mejor Castellín, así es. Bueno, ya para ir cerrando entonces este gran episodio, ¿no?, que hemos tenido el día de hoy en Minuto y Resultados .0. Álvaro, tus palabras, ¿no?, para el invitado que tuvimos el día de hoy, gran jugador, ¿no?, en su momento de nuestro fútbol venezolano, de la selección Vinotinto, y que ahora tiene una importante trayectoria como director técnico. Bueno, en primer lugar agradecerle a José Manuel Vieira que permitió este contacto y nos dijo que en este bloque de entrevistas no podía faltar una persona como Edson, y sinceramente pues así es. Creo que ya tus números y la información que hay sobre ti es bastante importante, bastante valiosa, y después de hablar sobre fútbol, sobre cómo ha sido toda tu trayectoria, simplemente se confirma y hasta se engrandece un poco, ¿no? Formaste parte de una gran generación que le dio inicio a lo que hoy en día nosotros podemos vivir, no solamente como trabajo, sino también como pasión, y poder compartir un poco esas vivencias que a lo largo del tiempo pues van quedando y forman parte de un álbum invaluable, sin lugar a dudas. Así que, Edson, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber estado pues con nosotros en este proyecto de cuarentena que hemos estado haciendo con muchísimo cariño para todas las personas que nos escuchan. Bueno, la verdad, agradecido con ustedes. Es reconfortante cuando gente así joven como ustedes hacen alguna entrevista con jugadores que mucha gente no nos conoce, mucha gente joven, y que tuvimos un recorrido. Es agradable poder compartir esto y que bueno, que por lo menos se acuerden un poco de tantos jugadores buenos que tuvo la Vinotinto, jugadores buenos que tuvo el fútbol venezolano. Y nada, siempre va a estar a la orden, y qué bueno saber que hay gente todavía que pueda preguntar y hacernos recordar de todas las cosas buenas que pasamos por el fútbol, porque todas esas cosas fueron buenas, todas nos enseñaron, tanto las derrotas como los triunfos, todos nos enseñaron. Seguro que las derrotas te enseñan mucho más, eso no hay duda, y gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros y poder compartir del fútbol, y siempre voy a estar a la orden para lo que necesiten, cuando quieran. Agradecerte también, Edson, por tu participación el día de hoy con nosotros en este episodio de Minuto y Resultados .0. Sin lugar a dudas, nadie te va a quitar, ¿no?, lo que has logrado y lo que has aportado a nuestro fútbol venezolano, que sin lugar a dudas forma parte de la historia de lo que hoy en día es. Y bueno, de eso se trata, ¿no? También darle la vitrina y la ventana a personalidades como tú, que de algún modo han aportado mucho a este fútbol y que sin lugar a dudas forman parte de esto, ¿no? Y todo logro y toda victoria que se pueda lograr en nuestro fútbol nacional, ya sea con la selección o con cualquier club de los nuestros, de algún modo tu nombre va a estar allí y de alguna manera has contribuido, y eso es algo que se te va a agradecer siempre, y sobre todo nosotros que formamos parte, ¿no?, de esto del fútbol venezolano de un punto de vista periodístico, de que estamos ahí en el día a día siguiendo, ¿no?, lo que es el desarrollo y el crecimiento de un fútbol venezolano que ha sido bastante golpeado y que todavía tiene cosas, pero que también ha dado cosas maravillosas y que esperemos y estamos seguros que va a seguir dando, y ahora más que nunca con esta generación de jugadores que tenemos. Sí, así es. Yo también creo que esta generación ha sido un regalo que nos dio la vida, porque
había visto tantos jugadores juntos con tanto nivel y hay que aprovecharlo. Yo creo que esta es la época que nos da alegría y esperemos que sea así. Esperemos que en el próximo mundial estemos y nivel no nos va a faltar. Bien, ese fue Edson Rodríguez, nuestro invitado el día de hoy en este episodio de Minuto y Resultado 2.0. El agradecimiento nuevamente para él, el agradecimiento para mi compañero Álvaro Goncalves que me acompañó el día de hoy. Les recordamos que este episodio lo van a poder escuchar en las distintas plataformas digitales: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube, así como los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM y en Instagram Minuto y Resultado FM, pendientes allí y activos con todo el contenido que vamos a estar mostrándoles y dándoles a todos ustedes durante todos estos días, y pendientes por supuesto de nuestras próximas ediciones que van a tener importantes invitados así como hemos tenido el día de hoy. Se despide Carlos Vieira, cuídense mucho y ya saben, atentos porque vendrán más episodios y más podcasts de Minuto y Resultado 2.0. Chau, chau.